Malas, será informados. ¿Te dormiste el jueves y te levantaste el lunes? Bueno, te contamos entonces que tu nuevo ministro, esto ya lo sabías, mentira, esto ya lo sabías, tu nuevo ministro de Economía es Scott Bessent, en realidad el secretario de Tesoro de Estados Unidos, que ahora maneja la economía pim pum pam como vos quieras. Ahora, el jueves efectivamente dio cuenta de este nivel de intervencionismo en el cual estamos, con un salvataje financiero muy importante que no solo consistió en este swap de 20.000 millones de dólares que le otorgaron a la Argentina, sino que directamente el jueves los Estados Unidos de América compraron pesos argentinos en el mercado de cambio para contener el dólar. ¿Viste que valía el peso? Tremenda, está revalorizado el peso al final, viejo, compren pesos. Ya, ¿no? Esto es ¿No una era cosa así? que Estados Unidos es capaz de hacer cualquier cosa Comprá, para campeón. tirar el salvavidas, Comprá. a este experimento llamado Sí, lo van a salvar a costa de lo que sea, vamos a ver ahí. Aparte, lo peor de todo, que confirma y ratifica que esto de que es el nuevo ministro de Economía no es una simple chicana, sino que es 100% real, es que quien anunció esta medida, esta compra de pesos para contener la suba del dólar, fue directamente Scott Bessent, antes de que nos lo comunique nuestro propio Ministerio de Economía. Capaz que se están enterando recién ahora. Lo estamos viendo ahí en pantalla. El Tesoro de los Estados Unidos concluyó luego de 4 días de intensos encuentros con el ministro Toto Caputo. Recordemos que toda la semana pasada Luis Toto Caputo anduvo de rodillas por los Estados Unidos viendo si conseguía algo. Ya no sabíamos si se iba a quedar de vacaciones o qué. No. Volvió, pero ojo, porque Javier Milei se va hoy de nuevo al país del norte a negociar con Donald Trump. Y vuelve Caputo, por lo que escuché, Caputo se vuelve hoy también. O sea, tuvo una semana, volvió, Y ahora vuelven dio a una ir. entrevista con Luis Majul y ahora se va de nuevo con el presidente. Bueno, ahí como vemos entonces Argentine pesos, dijo Scott Bessent, que fueron lo que directamente compró el secretario de Estado, el Tesoro estadounidense directamente, interviniendo en nuestro mercado de cambio, comprando pesos para ayudar a la situación en Argentina, para no solamente para hacer ganar este gobierno el 26 de octubre, sino que también, y lo dice el propio Bessent, para que finalmente echemos a los chinos de este país. Así lo decía el secretario del Tesoro en la televisión de Estados Unidos. Treasury today directly purchased Argentine pesos and finalized this $20 billion currency swap framework with Argentina's central bank. So the intent, Bueno, I guess, ahí is to provide se- assistance from the Latin American countries' economic turmoil. Está claro que Argentina se beneficia de este acuerdo. ¿Qué obtenemos nosotros de esto? Nos beneficiamos mucho. Argentina es un faro en Latinoamérica. El presidente Milei ha hecho las cosas bien. Él está tratando de romper 100 años de mal ciclo en Argentina. 100 años, cada vez son más. Él también es un gran aliado para los Estados Unidos, dice Scott Bessent. Él vendrá a la oficina oval el próximo martes, o sea, mañana. Y él se comprometió a sacar a China de Argentina. Están por todas partes en Latinoamérica. Y cuando las personas se preguntan cómo es que no es América Latina, quieren disparar. ¿Quién dispara más armas como en Venezuela? Y no queremos un Estado fallido. Entonces, esto no es un rescate, no es un rescate en absoluto. No se está transfiriendo dinero. El Fondo de Estabilización no ha perdido dinero. No vamos a perder dinero aquí. He estado en el negocio de las inversiones, principalmente en monedas, durante 40 años. Vender caro y el peso argentino está infravalorado.
vamos a tener una elección en Argentina el 26 de este mes. Creemos que el presidente Javier Milei le va a ir bastante bien. Bastante bien. Y está dejando atrás en el camino el peronismo. Las personas en Estados Unidos, especialmente la izquierda, están dispuestos a intentar presionar un proyecto de ley ante el Senado que haría que el Fondo de Estabilización no pueda rescatar a la Argentina. Es una estadounidense peronista, habla de la senadora Warren. Y cuando Joe Biden... Bueno, sigue chicaneando. Porque habla de esto y apunta a sus propios senadores y a su propio Congreso? Porque se le está armando quilombo interno también a los Estados Unidos. Tienen que dar explicaciones. Están teniendo que dar explicaciones porque los estadounidenses... Y dejar tranquilos a los ciudadanos que no le van a prestar plata a Argentina. No era MAGA, no era Make America Great Again y de golpe estás prestándole y comprándole pesos al país del sur del mundo, dicen los estadounidenses, ¿no? Bueno, bien sabemos que para los Estados Unidos, América Latina no es solamente una región del mundo, es su centro vital. Sin nosotros, literalmente, su imperio no existiría, sin nuestras riquezas, sin nuestra subordinación. Es por eso que necesitan eliminar la presencia china. Como decía Bessent, están en todas partes. Así de clarito lo explicaba Scott Bessent en la televisión, explicándoselo obviamente a los estadounidenses. Y algo que salieron a destacar varios analistas en las últimas semanas, inclusive el Cucas New York Times, el Cucas, es que en realidad, como dice Scott Bessent en este video que estábamos viendo, el rescate no es a la Argentina, en realidad es a los fondos de inversión que operan en la Argentina. Es decir, una movida para los amigos. Si no se la niegan los nuestros, no se la va a negar Scott Bessent a los suyos, para favorecer a inversores cercanos a Scott Bessent que podrían beneficiarse financieramente, destaca en New York Times y ejemplifica los fondos de empresas de inversión como BlackRock, Fidelity, PIMCO, muy invertidos en la Argentina, inversores como Stanley Druckenmiller y Robert Citrone, que trabajaron directamente con Scott Bessent cuando era inversor de George Soros. Es decir, acá de lo que se habla no es solamente de un intento de salvataje del gobierno, no de la Argentina, del gobierno de Javier Milei, sino de directamente un acto de autopreservación de los financistas y los inversores en la Argentina que están haciendo esta movida y este nivel de intervencionismo para cuidarse la suya. Ahora, poca respuesta por parte de la Argentina a estas declaraciones, la verdad que de Scott Bessent, por lo menos de la dirigencia y de los representantes del pueblo argentino y de la diplomacia, para un nivel de injerencismo como estas declaraciones. Quien sí salió a responder fue la embajada china en Argentina, claramente aludidos por las declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, que contestó con un comunicado que estamos viendo ahí en pantalla. Dijo que las declaraciones de Bessent son provocadoras y que se mueven por confrontación e intervencionismo. Además, también, bueno, ahí vemos un comunicado extenso en el que también refieren a el rol de la Argentina. Dicen, los países de América Latina y el Caribe tienen derecho a elegir con independencia y libertad cuál es su camino de desarrollo y quiénes son sus socios en materia de cooperación. Frente a esta situación sería mejor que Estados Unidos deje de sembrar discordia y crear problemas donde no los hay para hacer más aportes reales para el desarrollo de la región que dice defender. Bueno, ahí lo estamos viendo. Dice, Bessent parece ignorar que China viene impulsando valiosas acciones de cooperación con los países de la región en las más diversas áreas. Esta cooperación siempre se ajusta a las necesidades e intereses estratégicos de ambas partes, lo que contribuyó a promover el desarrollo económico y social en la Argentina. Estados Unidos se dedicó durante años a intentar imponer su hegemonía, interfiriendo en los intereses de los pueblos y controlar a los países de la región, siendo evidentes sus actos de hegemonía y bullying.
dijo esta declaración del portavoz de la Embajada de China en Argentina sobre las palabras del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que fue una de las pocas instituciones de toda la Argentina que salió a responder las declaraciones de Bessent, porque de hecho desde el gobierno salió el jefe de gabinete Francos a decir que efectivamente Milei se comprometió a sacar a China de la Argentina. Sí. Aunque después con Susana molesta. Jiménez... Con Sí, Susana dijo Jiménez que se portaban bien los dijo, chinos. son buenos los chinos. No molestan. Ya me calmé con los chinos, son buenos. Pero también les molesta mucho a Estados Unidos porque tiene fuerte presencia en Latinoamérica, China, con Perú, con Brasil, con los acuerdos que tienen, con la creación del tren que va bicontinental, ¿no? Entonces, claro, les molesta, no quieren que tenga ese poder en Latinoamérica o que tenga esos negocios o esos negocios. Parte de lo que hablamos de la reconfiguración continental y obviamente unas disputas internacionales principalmente entre las dos potencias con una influencia en los últimos por lo menos 20, 25 años de China mejorando sus relaciones comerciales con todo el continente, por eso la referencia a esta concepción de patio trasero, ¿no? En la que Estados Unidos concibe a América Latina con millonarias inversiones en distintos países y sobre todo en clave de respetar la soberanía de los estados. Sí, romper esta hegemonía que marcaba Delphi, ¿no? De que no sea solo Estados Unidos el que esté metido en los países latinoamericanos, sino que también tengan otros ¿cómo se dice? Otros acuerdos. Así es, en un mundo que cambia, ¿no? En un mundo multipolar que está cambiando y que, de hecho, viste que hay como acusaciones que dicen, bueno, algunos que dicen que los chinos no quieren nada de la Argentina, son unas lecturas muy básicas. Nadie dice que los chinos no quieren nada, que son súper buenos en comparación de los malos estadounidenses. Ahora, no actúan con el mismo nivel de intervencionismo, injerencismo en la política doméstica, en la política interna sobre todo de los países. Lo hacen desde una búsqueda estratégica de que obviamente les beneficie a ellos, pero que sea un acuerdo de ambas partes. Sí, y algo también que me parece que es fundamental poner el análisis es cuando hacemos comparativas con las economías. O sea, es una comparación de la economía argentina, las principales producciones, y tenemos más similitudes en clave a la competencia internacional, por más que sea muy difícil para la Argentina, con la producción norteamericana que con la producción china, que además es nuestro principal socio comercial. Con lo cual, no es muy ideológico lo que hay que hacer. Hay que negociar, sobre todo en una situación tan complicada como la que tiene la Argentina. Negociar con quien tenga mejores condiciones de desarrollo para tu economía en este caso. Así es. Bueno, igualmente Javier Milei se va hoy para los Estados Unidos de nuevo. Mañana habrá reunión con el presidente Donald Trump y a la noche ya vuelve. Se supone va a emocionar si va al Salón Oval, ¿eh? Sí, ¿no? Agárrense porque va a estar ese video. Va a estar en la Casa Blanca, así es, así que va a estar emocionado en su gira amiguera de Javier Milei. Hoy es feriado en los Estados Unidos, así que no habrá intervención del mercado, así que probablemente hoy no estén comprando pesos, aunque se mueran de ganas. Veremos en los próximos días si se repite la operación del jueves pasado. Pero bueno, todos los ojos puestos igualmente en lo que suceda mañana, en este acto, una vez más, de subordinación del presidente Javier Milei a los Estados Unidos. Otra noticia más para repasar antes de meternos en otros temas. En el día de ayer se conoció el doble femicidio perpetrado en Córdoba. Un doble femicidio que tuvo como víctimas a Luna Giardina y a Mariel Zamudio. El responsable de ambos asesinatos es Pablo Laurta, o Laurta, no sé cómo se dice, quien fue capturado por la policía este domingo, acusado por este doble femicidio a su expareja y a su ex suegra, y además por haber huido secuestrando a su hijo Pedro, de 5 años, el cual fue rescatado sano y salvo en un restaurante en Gualeguaychú, en Entre Ríos, cuando dos policías de civil capturaron
a Pablo Laurta, un personaje conocido para las feministas, lo tenemos. Es como cuando muchos decían, mira, no sabía quién era Laje, y las feministas ya lo conocíamos desde hace 5 años. Bueno, lo mismo con este Laurta, que tristemente es conocido por formar parte de la organización uruguaya Varones Unidos, una agrupación muy amiga justamente de Agustín Laje y de Nicolás Márquez, otro acusado por abuso sexual de su propia hija. Nexos muy directos, tanto con Laje como también con Patricia Bullrich, quien lo seguía en sus redes sociales en el día de ayer, cuando se conoció esta noticia. ¿Y por qué lo conocemos a Laurta? Porque se ha dedicado su militancia a hablar de las denuncias falsas. ¿Te acuerdas, Male, que hace poco tiempo vos traías el dato de que el 1% de las denuncias a nivel mundial son denuncias falsas? Bueno, a Laurta le parecía que esa cifra era mucho mayor y se ha dedicado a militar por justamente en contra de la concepción de la violencia de género directamente. Él hacía charlas diciendo que debería sacarse del Código Penal la grabación por violencia de género. Decía y hablaba de su propio caso, porque en realidad él ejercía violencia de género contra su pareja en Uruguay. Su pareja hace un tiempo se vino a la Argentina con su hijo para escapar justamente de ese círculo de violencia. Estaba junto a su madre, Mariel, quien también fue asesinada en este caso. Y decía Laurta que se trataba de un hecho de violencia contra él porque tenían secuestrado a su hijo de 5 años. Bueno, acá finalmente la historia tuvo el peor de los finales. De hecho, Luna Giardina tenía un botón antipánico en su casa en Córdoba, pero no lo llegó a activar antes de ser asesinada por este miserable, que esperemos que sufra todo el peso de la ley. El operativo, como decíamos, culminó con la captura, poniendo fin a una fuga de casi 24 horas desde que había comenzado el crimen en Córdoba. Así que, obviamente, ahora en el ojo de la tormenta no solamente está Pedro Laurta, sino también estos nexos directos con el gobierno nacional y con estos alfiles de la batalla cultural del gobierno que se dedican a generar una agenda antigénero, antifeminista. Y más que claro, lo peligroso de estos discursos, lo peligroso de el intento de legitimar estas voces, sobre todo en clave oficial. Estoy hablando obviamente de funcionarios o en este caso del mismísimo gobierno nacional, que seguramente si tienen que dar una declaración pública repudiarán el hecho, no más bien van a repudiar la catarata de discursos. Sí, yo creo que hay un punto en el que... ¿Querés que te recuerde lo que dijo Manuel Adorni del triple lesbicidio? En su propia vocería no lo repudió mucho, que digamos. No, y bueno, y también esto que mencionábamos el día que traíamos las cifras es cómo se victimizan, ¿no? Este caso es un claro ejemplo de que se victimizó diciendo que tenían secuestrado a su hijo y después terminó matando despiadadamente a 3 mujeres. Así es. Bueno, Varones Unidos, muy amiga también de la agrupación Con Mis Hijos No Te Metas, toda esta gente que en realidad tiene más causas que limpio sus prontuarios y que lo tratan de dar vuelta en la historia diciendo que son víctimas de falsas denuncias. Así que bueno, esperemos que se haga y vamos a seguir el tema de cerca hasta que sea justicia para Luna y para Mariel y también para Pedro, el niño de 5 años que ahora no tiene madre, no tiene abuela y todo por responsabilidad de este señor Laurta que consideró que tiene en sus manos la vida de estas mujeres. Así que bueno, lo vamos a seguir obviamente de cerca, pero antes nos vamos a meter en la comunidad de Male. La comunidad de Male. Volvemos con la comunidad de Male.
Con las buenas noticias, me imagino. Esperemos que sean buenas, Male, por favor. Tiene un final bueno. No sé si es una buena noticia, bien, pero bueno, hace poco se conoció la noticia que militares británicos darían una clase en la Universidad de la Defensa acá de la República Argentina. Y estaba planteado como un proyecto de colaboración entre la Universidad de la Defensa Nacional Argentina y el Ministerio de Defensa inglés, junto con otras acciones del gobierno, y esto deja en claro el nivel de subordinación a intereses extranjeros, particularmente de Reino Unido y Estados Unidos, generando controversias y exigiendo explicaciones. La Universidad de la Defensa Nacional, UNDEF, creada por la ley específica para formar profesionales en la defensa de la soberanía, extendió una invitación formal al Ministerio de Defensa de Reino Unido, la potencia que ejerce una ocupación colonial ilegal sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y amplios espacios marítimos del Atlántico Sur Occidental, para una conferencia conjunta sobre el conflicto bélico de Ucrania y Rusia. En una nota que publicó el portal Atlántico Sur, Guillermo Carmona, exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, en la Cancillería Argentina, sostuvo que es evidente la colaboración del ministerio que conduce Luis Petri con la potencia que ocupa ilegalmente las Islas Malvinas. El senador Pablo Blanco presentó un proyecto, este senador de la Unión Cívica Radical, presentó un proyecto de comunicación exigiendo explicaciones a los ministros de Relaciones de Exterior, que Bertein, y el de Defensa, que es Luis Petri, sobre estas reuniones secretas y negociaciones para establecer una base militar estadounidense en Ushuaia. Lo que preocupa es que estas acciones representan una subordinación de los intereses nacionales a potencias extranjeras. La misma institución, diseñada para custodiar el interés nacional, abre sus puertas de par en par a quien despliega poder militar en territorio argentino ilegalmente ocupado. Carmona expresó también que esta colaboración académica debe extenderse dentro del juego de influencias que las grandes potencias ejercen en la región. Y también agregó, la subordinación estratégica del gobierno libertario con Estados Unidos se proyecta al Reino Unido, principal aliado político, económico y militar de la potencia norteamericana. La situación escaló hasta el punto de que se considera la posibilidad de un juicio político contra los funcionarios responsables si se confirma que han comprometido la soberanía nacional. Esto porque, obviamente todo esto es de espaldas al Congreso, de espaldas al pueblo, no es que abiertamente plantean que vengan militares a dar una clase. El proyecto dirigido a convocar a los ministros de Relaciones Exteriores, Gerardo Bertein, y de Defensa, Luis Petri, exige explicaciones urgentes sobre dos ejes centrales y mutuamente coordinados: las reuniones militares secretas con el Reino Unido y las tratativas para instalar una base militar de Estados Unidos en Ushuaia. El Senado busca aclarar lo que la ciudadanía ya sospecha, una estrategia de alineamiento automático con la OTAN a espaldas del pueblo y del Congreso. Hubo un hermetismo que solo alimenta la sospecha de que estas actividades buscan debilitar la posición argentina en foros internacionales, interpretándose como un abandono tácito del reclamo histórico. Figuras políticas y organizaciones repudiaron esto, obviamente, como la Federación de Veteranos de Guerra de la provincia de Buenos Aires, y exigieron también explicaciones a las autoridades argentinas. Finalmente, por la controversia que se generó por esta invitación que le hicieron desde Argentina a Reino Unido, los ministros Luis Petri y Gerardo Bertein tuvieron que cancelar la conferencia que se iba a dar mañana, martes 14, se iba a dar esta charla que estaba titulada como Perspectivas y Lecciones del Conflicto de Ucrania, y causó un gran repudio tanto en el Congreso como en la sociedad, que todavía tenemos muy, muy marcada la guerra por las Malvinas, que dejó muchos jóvenes fallecidos y obviamente otros que todavía están sintiendo, ¿no?, esas pérdidas.
Sí, y no solamente por la guerra de Malvinas, sino por lo que significa la posición estratégica de ese enclave colonial en nuestras tierras y en nuestras aguas, con la proyección que eso tiene también sobre la Antártida, sobre la Patagonia argentina, y que no solamente es, o en este caso, bueno, por suerte, una medida desarticulada, y también porque los ojos me parece están mucho más puestos socialmente sobre cada uno de estos hechos, pero es algo que siempre ha sucedido, que tiene que ver con estas operaciones, más que nada, bueno, en este caso vía militar, pero en otros son vía embajada de Reino Unido en la Argentina, ¿no? Que intentan imponer doctrina, en el sentido más literal, ¿no? De pensamiento, por ejemplo, en universidades, por ejemplo, en juventudes, ¿no? A través de estas ONGs. Recuerdo que hace poco también se generó un repudio muy grande contra un programa que había abierto la Embajada Británica, que era para llevar a jóvenes a conocer las Falkland Islands, ¿no? Así estaba planteado este programa. Y un joven, a partir del repudio que se generó, se terminó bajando y dijo, bueno, pensé que era una oportunidad para conocer las islas, pero me di cuenta que en realidad era una operatoria del poder blando británico. Porque es algo que pasa mucho, ¿no? Que te llevan a conocer, por ejemplo, las Malvinas, a grandes líderes jóvenes, pero te las muestran desde la perspectiva del invasor, ¿no? De, bueno, mirá qué bien que viven todos acá, mirá cómo nos reconstruimos. Sí, qué peligro eso en nuestros militares, que se supone que tienen que defender el territorio, ¿no? Ya si te adoctrina el invasor, estamos completamente perdidos. Así es. Por eso también lo que hay que lograr desarticular es el colonialismo del pensamiento, ¿no? Más que nada, principalmente. Así que, bueno, celebrable igualmente que se haya logrado cancelar esta charla. Sí, hay que ver igual qué pasó en esas reuniones también, porque hay reuniones que claramente no están puestas en la mesa, no se pueden debatir o no se puede opinar. Y bueno, para mí, para toda la sociedad, me imagino, Petri y Wertheim van a tener que dar explicaciones de qué se conversa con el Reino Unido. Sí, sí, sobre todo también en clave, como decían, ¿no? De tener una política internacional acorde no solamente a la tradición argentina, sino al reclamo soberano, que sí es política de Estado. Pese a esta experiencia traumática que estamos atravesando en la Argentina y a los retrocesos que estas decisiones van a hacer para la política futura de reclamo de soberanía por Malvinas. Me da mucha risa porque a todo esto, mientras estamos hablando, estoy tratando de leer la página, el medio Agenda Malvinas, que es un gran medio argentino, y el buscador no me está dejando usarlo en español y solo me deja leerlo en inglés. Ahí lo logré. Pero no me dejaba leerlo, entonces era como leyendo las noticias anticoloniales en inglés. Te odio, Google. Volvamos al el de la vaquita. ¿Cómo se llama? El buscador ese que te venían las Conectar Igualdad. Bueno. Sí, el software libre argentino. ¿Cómo se llamaba? Bueno. ¿No tuvieron Conectar Igualdad ustedes? Sí, pero no me acuerdo. Se nota. Que tenía la vaquita y que tenías que, si querías usar Windows, tenías que apretar rápido. Linux. El Linux. Linux era el sistema operativo. El sistema operativo, pero tenía un el buscador propio de Linux, pero no me acuerdo. No me acuerdo del nombre. No tuvieron la vaquita. Yo no tuve Conectar Igualdad. Mirá, yo tampoco. Bueno, pero ustedes son más viejos. Gracias. Es por eso. En realidad no. Es que la política esa llegó más tarde, no es que seamos más viejos. Bueno, pero a mi colegio no llegó esa política. A mi colegio tampoco. Son más viejos. Vos porque iba a una privada. Claro, bueno, por eso no llegó. Franco porque era más viejo. Vos tuviste... A mí le tocó al siguiente año que después que nosotros nos egresamos. Mirá. A ver, cuéntenos yo ustedes del otro lado. Fui a un ¿tuvieron? Fines, terminé el secundario en un Fines, por eso. No había compu para No había Fines. computadora para Fines. Igual después hubo en Fines también, llegó más tarde. Pero llegó. No me enteré. Estabas a destiempo, Male. A ver, ustedes, yo pensé que, claro, yo normalicé la situación. ¿Vos, Orne, tampoco? Sí, Orne sí. Pero ¿te acordás de la vaquita que volaba? Y nosotros como unos cipayos tenías que apretar Enter rápido para usar Windows. Entonces era como, apretá Windows, está. Porque nunca usar, pues, bueno, cipayito. Uno es un niño cipayo, ¿qué va a hacer? Bueno, nada, ahora vamos a seguir con las noticias. Cuéntenos ustedes en el chat de YouTube, a ver cómo vienen. Ahí estaba viendo varios comentarios al respecto de la fiesta del sábado. También nos lo pueden mandar al 221-314-6881. Mientras tanto, nos metemos detrás del lente de Franco. No sabía desde dónde verlo y lo vi desde el lente de Franco.
Nos vamos a ir a Palestina, más específicamente, porque algo que sucedió desde el fin de semana para acá fue la confirmación de este alto al fuego que veníamos charlando, que se venía planteando como una propuesta. Recordemos cuando fue el ataque de Israel a un país aliado de Estados Unidos, más específicamente Qatar, cuando estaban negociando o por lo menos poniéndole puntos y comas a este acuerdo. Esto generó obviamente un revuelo internacional que ya ha sido analizado en Marcha de Gigantes para quienes quieran ir a escuchar. Marcha los sábados de 10 a 12, pero sobre todo con un peso internacional que es, bueno, el avance concreto de Israel en no querer un acuerdo de paz, ¿no? Y la administración Trump también estaba en esa línea. Recordemos las declaraciones del presidente de Estados Unidos hablando de la anexión de la Franja de Gaza para Israel y luego hablando de la construcción de hermosas torres de la administración Trump, que eso iba a ser el nuevo futuro de Gaza, y proponía también a la población gazatí a irse a otro lugar muchísimo más hermosos con casas y seguridad. Esa era un poco la línea. Bueno, se llegó a un acuerdo que obviamente genera, aquí vemos algunas de las imágenes de la firma, algunas críticas en clave de análisis, si se quiere, internacionales, quienes tenían un nivel de presencia concreta en la discusión y el rol que juega Estados Unidos e Israel en terminar de afinar y de, por lo menos, demostrar, como estamos viendo en pantalla para quienes están en YouTube, a Donald Trump mostrando la firma, de avanzar en algunos puntos, 20 exactamente, para empezar este proceso. ¿Por qué decimos empezar este proceso? Porque este proceso ya fue trunco, ya fue vulnerado por el propio Estado de Israel en 2024, luego de ese alto a fuego de 60 días que fue vulnerado automáticamente a los 20 días, creo exactamente, cuando se proponía un cese al fuego para comenzar a negociar. Concretamente lo que vemos es una situación en la cual hay un reclamo de distintos analistas del mundo alrededor de la participación palestina, ¿no? Concretamente en la discusión. Algunos de los elementos que se había planteado, como que la población gazatí se vaya de la Franja de Gaza, eso no va a estar en el acuerdo. Concretamente fue algo de lo que la organización Hamás logró estipular, de lo mismo que las distintas organizaciones de la resistencia palestina. Pese a eso, obviamente, hay una imposición occidental, producto también de estos 2 años de profundización de un genocidio en curso. Lo vamos a seguir diciendo y cada vez parece que tenemos que refrendarlo más, la palabra estricta, genocidio, a pesar de que haya muchos que quieran decir que un acuerdo de un cese al fuego anula la práctica genocida que realiza Israel en Palestina previo al 7 de octubre y posterior también con esta profundización. ¿Por qué decimos esto también? Porque hubo más de 70 iniciativas de acuerdos de paz o pacificación o tregua en clave de esa línea desde 1947 por Naciones Unidas o, como sucedió esta vez, con acuerdo de algunos estados que intentan tutelar, si se quiere, la discusión existente con un genocidio en curso. Con lo cual, para muchos que dicen deberíamos salir a festejar, en realidad estamos expectantes. Uno no festeja algo que comúnmente espera los resultados para saber si hay festejo. Y la verdad que hemos también recibido una noticia que... La verdad que, perdón, pero festejar, sí. La verdad que un acuerdo de paz propuesto, consignado, ejecutado por los Estados Unidos, quien todo este tiempo tuvo en gran medida la capacidad de frenar un genocidio, porque si estuviéramos hablando de una guerra, ambas partes actuantes tendrían el mismo nivel, ¿no?, de negociación, ¿no? En una guerra tiene que haber ejércitos similares, ¿no? Tiene que haber una paridad de condiciones que lo hagan una guerra. Aparte, si vos la extendiste durante 2 años, digo, estamos hablando de
hubiese sido, ¿no? Una guerra de gran profundidad. Acá lo que estábamos atendiendo era, a todas luces, un genocidio en el que el ejecutor era Israel y el armador de todo esto, del plan para el gran Israel, es Estados Unidos, que ha dicho que quiere poner grandes hoteles, grandes shoppings, grandes centrales comerciales en lo que históricamente es Palestina y en lo que actualmente es este lugar asediado totalmente por el genocidio. Digo, para los hijos de puta que dice que ahora los palestinos salgan a reconstruir sus casas. Sí, o a reconstruir su vida, ¿no? A reconstruir que eso su me parece vida. que son algunos de los mensajes. Algunos colegas... Estamos hablando entre 70.000 y 600.000, porque ni siquiera tenemos el dato exacto, de personas asesinadas, ¿no? Digo, y acá estamos contando a cuentagotas cuántos rehenes libera Hamás, que aparte, te digo, están todo mejor en condiciones que los 6 días que estuvo Cascote detenido en Israel, porque eso es la otra situación también, Este ¿no? elemento lo repasábamos cuando mostramos otras liberaciones de detenidos por la operación de lo que se llamó la operación Al-Aqsa, ¿no? Esta operación de ofensiva de la resistencia palestina sobre territorio ocupado, en los cuales existen kibbutz y donde obviamente también había población civil que se le pone un ojo y una valorización, la verdad que infinitamente superior y que se los puede contar a cualquier poblador palestino. Y 1200. Cuando digo poblador palestino no hablo de gazatíes, sino también de de Cisjordania, que también tiene territorios ocupados y también tiene una práctica genocida por Israel, inclusive donde no gobierna una autoridad política, en este caso, como Hamás. Digo, para los que también construyen estos fantasmas, en los cuales la verdad que más que construir fantasmas, lo que habría que hacer es complejizar el análisis. Porque si no complejizamos el análisis, está claro que acá lo que se quiere construir es una óptica occidental para medir un conflicto que tiene muchísimos años y que tiene además muchos ribetes y muchas particularidades. Entre otras cosas, hablábamos recién de que uno podría festejar un cese al fuego de cualquier conflicto bélico para hablar de mejores condiciones o nuevas condiciones. Obviamente a quienes estamos siguiendo el genocidio en Palestina hace muchísimo tiempo, podemos observar, como decíamos, que hubo más de 70 intentos desde desde la instalación del Estado de Israel, intentos en los que para el pueblo palestino cada vez su territorio es menor. Para el pueblo palestino cada vez las matanzas y las masacres de su población son cada vez mayores. Sus detenidos son cada vez más. Con lo cual estamos hablando de que obviamente estamos expectantes a ver qué es lo que se resuelve. La verdad es que con las declaraciones internacionales y con las acciones, sobre todo, de Benjamín Netanyahu y el gobierno sionista de Israel, bueno, obviamente las expectativas, por lo menos en clave de análisis, no son tan buenas. Y después por algunas críticas, como decíamos, alrededor de que es un plan diseñado por occidentales, por anglosajones y con una ausencia muy profunda de palestinos. Para decir algo más alrededor de esto, que me parece que es lo noticioso más allá del acuerdo, recordemos, Hamás firma como decíamos, el 3 de octubre y Israel confirma este acuerdo el 10 de octubre. El domingo, el día 12, es asesinado en Gaza otro colega más que se suma a la lista de más de 270 colegas asesinados. Él es Saleh Al-Jafarawi, un colega muy conocido por la cobertura periodística en Gaza, colega que ya había sido amenazado por medios sionistas, acusándolo de ser un influencer de Hamás, así lo presentaban. Un colega que se ha mostrado, primero cubriendo el genocidio perpetrado en curso con infinitas imágenes, señor Fafo, como se lo conocía en redes. Vamos a poner este video en audio, que es el anuncio del cese al fuego y cómo, en este caso, Saleh Al-Jafarawi lo comunicaba al mundo desde la Franja de Gaza. Para quienes no estén en YouTube, está la traducción abajo para que puedan ver. Ustedes son testigos ahora de esta gran alegría, la alegría de las calles de la Franja de Gaza durante este periodo. Ahora todos los residentes de Gaza
están viviendo estos sentimientos después de 2 años de tortura constante, de masacre, desplazamiento y asesinato sobre los residentes de Gaza. Hoy el pueblo de Gaza tiene derecho a ser feliz, es su derecho a celebrar, es su derecho a dormir en paz. Parte de este era el anuncio en el cual era, para quienes no estén en YouTube, llevado en andas por parte de la población civil gazatí, en los que encuentra en estos colegas, casualmente que el sábado hacíamos este homenaje en el cumpleaños de Trinchera, viendo la cantidad de colegas asesinados, que obviamente lo que busca es el ocultamiento de un genocidio en curso. Asesinar periodistas de esta manera y sobre todo el asesinato de Saleh, que fue selectivo. Selectivo me refiero a que lo fueron a buscar y lo asesinaron mientras cubría y hacía una cobertura periodística en el sur de la Franja de Gaza, más específicamente en el barrio de Al-Sabra, a 2 días nomás del acuerdo de paz. Por eso cuando hablamos de acuerdo de paz, es importante que podamos destacar que pese a un acuerdo que tiene etapas, que tiene, en este caso, como difunden los grandes medios, intercambio de prisioneros por rehenes, podemos decir concretamente, porque también las categorías definen, y hablar de 21 rehenes y hablar de 1.900 prisioneros, habla de que el que está en prisión tiene un elemento del cual está en prisión. Y no es ni más ni menos que en este caso prisioneros de un Estado sionista que tiene un plan de anexión colonial en ese territorio. Con lo cual, también habría que medir que en operaciones coloniales, cuáles son los mecanismos de las resistencias. Y este quizás es el tema más sensible para debatir alrededor de lo que sucede hoy en Palestina y siempre en Palestina. Pero quería ir también a leerles un breve fragmento de la Revolución Palestina de Rodolfo Walsh, que buscándolo nuevamente, me encontraba con una carta que nunca había leído de Rodolfo Walsh, cuando Mario Sujatovich, en ese momento diplomático israelí, lo critica a Rodolfo Walsh por el escrito de la Revolución Palestina. Rodolfo Walsh hace una devolución muy interesante, pero vayan a buscarla porque la verdad tiene una vigencia bárbara. Yo no quería ir a ese punto, pero sí recomendarles esa carta, porque quería ir a leer otro momento para explicar el funcionamiento, porque a Saleh al-Farawi lo asesina una banda criminal financiada por Israel, que son las bandas que concretamente se han instalado incluso previo a la instalación del Estado de Israel en Palestina, y de la misma manera que han masacrado año a año, sobre todo en la década del 30 en adelante, a la población árabe mayoritaria en esta región del mundo. Rodolfo Walsh, en la Revolución Palestina, en el subtítulo Aceitando el fusil, dice: los jefes de la agencia judía concibieron desde el principio la inmigración como una colonización armada y construyeron una organización semiclandestina, el Haganá, de la que en 1935 se separó un brote terrorista de ultraderecha, el Irgun, cuyo lema es un mapa de Palestina y Transjordania atravesado por un brazo armado y un fusil, con el lema hebreo Rak Kach, que significa solo así. Este es el comienzo de Rodolfo Walsh en Revolución Palestina, hablando alrededor de lo que fue una planificación previa a la instalación del 47 de bandas armadas criminales. Uno de los elementos centrales del cese al fuego de este acuerdo hoy, en 2025, es que Hamás no va a entregar su armamento, que las brigadas Al-Quds, la resistencia palestina, no van a entregar su armamento. ¿Qué significa esto? Que saben que en la entrega del armamento lo que hay es un avance criminal de bandas que ya existen, incluso previas a la instalación del Estado de Israel, y que son parte de la cultura con la que este Estado avanza sobre el territorio palestino. Con lo cual, desde acá, obviamente, vamos a seguir denunciando esta práctica genocida y sobre todo señalando también a los miserables que de este lado del mundo no se animan a nombrar las cosas como son, porque esto no es ni más ni menos que genocidio. Bien, esto fueron un repaso de las noticias de este fin de semana en el Será Informades del día de hoy.
Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos trinchera para dar a conocer lo que sucede en nuestra región, Argentina y el mundo.